Bueno, y dicho sea de paso, vamos a ir preparándonos porque en mayo, la primera quincena de mayo, va a ser una fecha especial para la Iglesia. Vamos a aprovechar que viene a visitarnos el apóstol Sergio, el profeta Sergio de Ecuador, nuestra cobertura, y vamos a tener unos días de congreso especial donde va a moverse muchas cosas y aprovecharemos para que sea la inauguración oficial, la presentación del ministerio, todo eso. Así es que van a ser días muy intensos, pero muy fuertes, de mucha bendición y de activación. Entonces, iros preparando, nos queda un mesecito nada más para poder llegar a ello. Bueno, pues aquí estoy. Sí, porque hemos venido. Una vez más voy a seguir con el mismo tema, con ciudadanos del reino, como el Señor nos enseñó a movernos en este reino que no pertenece al mundo, aunque esté en el mundo, un reino especial, y es el reino de Dios. Entonces el Señor nos está enseñando en este sermón del monte a cómo movernos, a cómo comportarnos, a cómo hacer las cosas. Hay solo un apuntito que voy a hacer de un versículo que hay y que pasa así como de pasada. Y habla de Dios y la riqueza. Y este versículo dice que no se pueden servir a dos señores. Si tú anhelas ser rico, pues el anhelo de tu corazón se va en ser rico. Pero si tú quieres servir al Señor, o bien te dedicas a ser rico, o bien te dedicas a servir al Señor. Pero yo he estado pensando mucho sobre esto, sobre Dios y las riquezas, y se pueden aplicar a muchas cosas en la vida. Se pueden aplicar a servir a Dios, o servirnos a nosotros mismos, o servir a Dios y hacer nuestra santa voluntad. Hay muchas cosas a las que se puede aplicar, o servir a Dios, o dedicarnos a nuestra familia solamente, o hay cosas, porque no es que no nos dediquemos a nuestra familia viene como añadidura. Pero es que hagamos el centro, como decía esa canción. Yo cada vez que escucho esa canción, y esta semana he estado muy pesada con esa canción, pero que muy pesada, a mí cuando me da por algo no paro. Entonces he estado viendo qué me motiva a mí. Porque aun cuando yo se supone, entre comillas, que estoy sirviendo al Señor en tiempo completo, me puedo estar desviando y puedo estar haciendo las cosas para reconocimiento para mí, esa bien puesta y ver qué me motiva. Tengo que tener mi mente abierta para saber los motivos que hay en mi corazón. ¿Por qué? Porque el corazón es engañoso. Y muchas veces decimos que hacemos las cosas por un motivo, y nosotros mismos, no es que no seamos sinceros al decirlo, nosotros mismos nos estamos engañando de las motivaciones que nos llevan a hacer las cosas. Entonces tenemos que tener mucha claridad, mucho ponernos delante de Dios, mucho saber qué es lo que nos motiva y dejar que Dios nos hable y nos diga. Porque hay veces que no nos damos cuenta y no nos enteramos. Pero muchas veces nuestras motivaciones son motivaciones egoístas, de satisfacernos a nosotros mismos. Entonces ya estamos sirviendo a otro Señor, ya no estamos sirviendo a Dios. Y Dios nos demanda todo nuestro ser entero. Él no quiere que dejemos nada para nadie, Él quiere ser todo para nosotros. Y todo es todo, enteramente todo. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente. O sea, nos está exigiendo no el diezmo,
no una ofrendita, no, nos lo está exigiendo todo. Ser centro de nuestra vida. Entonces, ese pequeño apunte para ese versículo que pasa así como, bueno, como yo no quiero ser rico. Pero, hombre, sí, si hoy voy a hablar yo de gente que era rica. De gente que era rica voy a hablar yo hoy. Entonces, voy a poner primero un versículo que a mí me gustaría que este versículo nos lo pudiéramos aprender de memoria. Está en Romanos. A ver. Vamos a leerlo todo en voz alta, este versículo. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Aquí se está refiriendo al Antiguo Testamento, porque todavía el Nuevo evidentemente no estaba. Pero tenemos que darnos cuenta que cada cosa que hay escrita en la Biblia es para consolarnos a nosotros y para traernos esperanza. Entonces, con eso quiero comenzar esta mañana. Y aunque el Sermón del Monte viene completito en Mateo, hay partes que vienen en Lucas. Y en concreto lo que vamos a dar esta mañana en Lucas viene más completito. Y aunque no me gusta leer completo, hoy sí lo voy a leer, porque la Escritura lo requiere. Son 9 versículos y me gustaría que lo leyéramos completo. Pasamos a Lucas, Jorge. Luego dijo a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, ni por el cuerpo, qué habéis de vestir, o qué vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Sí. Está hablando del afán y la ansiedad. En esta parte del mensaje, en esta parte del pasaje, está refiriéndose a nosotros mismos, a mirarnos, porque el Sermón del Monte trae varias partes. Habla cómo tenemos que tratar a los demás y cómo tenemos que vernos a nosotros mismos y las bases que tenemos que tener nosotros mismos. Es una cosa completa. Considerad los cuervos, que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá, con afanarse, añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por qué habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Ese es el pasaje que habla del afán y la ansiedad. Y ahora yo quisiera poner esta mañana el ejemplo de Abraham, el padre de la fe. Abraham era un hombre rico, que tenía lo que se llamaba riquezas en ese tiempo, lo que en ese tiempo se estilaba. No tenía tierras porque iba errante, pero sí tenía cabras, tenía camellos, tenía mucho ganado, tenía joyas, tenía posesiones, y él era un hombre rico.
Pero cada vez que él tuvo un encuentro con el Señor, el Señor le enseñó partes diferentes de cómo él era. En uno de los capítulos, Dios le dice a Abraham que se salga fuera, en el capítulo 15 en concreto, de Génesis, y comienza a hablarle. Y le comienza a enseñar las estrellas, y le comienza a enseñar la arena, y le dice, mira, así va a ser la multitud que tú vas a tener. Y resulta que Abraham tenía 70 y tantos años, 75 me parece que tenía, y no tenía hijos, no tenía descendencia. Pero Dios le estaba diciendo que iba a tener hijos. Y en ese Dios decirle que iba a tener hijos, en ese encuentro, siendo que él había conocido a Dios, que él había salido de su tierra por Dios, que él había hecho muchas cosas por Dios, dice la Biblia que en ese encuentro creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Hasta entonces había creído, pero no se había instalado ese creer en su corazón. Pero en concreto, en ese punto de encuentro, fue cuando Dios hizo que Abraham creyera. Más adelante también vinieron unos ángeles y le dijeron que iba a ser padre de un hijo. Y él, que tenía ya a Ismael, porque había ayudado un poquito a Dios para que él pudiera tener descendencia, porque claro, Dios necesita nuestra ayuda muchas veces, porque Él no se vale y no se basta solo. Entonces, en ese ayudar a Dios tuvo a Ismael. Y estas personas vinieron a hablar con él, y estas personas le dijeron que iba a tener un hijo. Y en este encuentro en concreto, cuando le dijeron que iba a tener un hijo, pues como que le sonó a cachondeo a Abraham. Le sonó a guasa, bueno. Ojalá Ismael viva muchos años. Y estas personas le dijeron no. Ismael va a ser un hombre fuerte y un hombre de guerra, pero tú vas a tener un hijo con Sara. No os puedo decir nada de lo que... Pero es que suena risa. El año que viene, por esta época. Sí, suena risa. Hombre, la mujer también, claro, es que a ver, es que imaginaros, nosotros lo leemos y decimos hoy, pero es verdad. Yo muchas veces el Señor me ha dicho cosas y yo he dicho, bueno, vale, pues sí, pues si tú lo dices. Pero ¿qué pasó? Que al año siguiente, por esa época, le nació ese hijo de su simiente, de su esposa, de su mujer, la que él amaba. Y le vino ese hijo, tal y como él le había prometido. ¿Qué estaba haciendo Dios? Cumpliendo sus promesas. A base de lo que Dios hizo con Abraham, fue que Dios ganó la confianza con Abraham. Porque aunque la Biblia diga muchas cosas, la confianza se gana. Y Dios comienza a hacer cosas en nuestra vida y comienza a moverse en nuestra vida. Y aunque lo leamos en la Escritura, por arte de magia, las cosas no aparecen. Poco a poco, en ese caminar con Dios, es como Él se gana la confianza nuestra. ¿Por qué? Porque somos torpes, porque no entendemos, porque Él está arriba en la tierra, y ve en el cielo, y ve el final, y yo estoy aquí abajo en la tierra, y solo veo el muro negro que tengo delante y no veo otra cosa más que lo que yo quiero. Pasan muchas cosas en la vida y esas cosas, pues las circunstancias nos hacen ver o nos hacen creer que esa es nuestra realidad, cuando las circunstancias no son nuestra realidad, porque estamos en un reino diferente. Pero ahora, no contento el Señor con haberle dado a su hijo, hace otra cosa. Al cabo de unos años, cuando
el hijo era ya un mozo, un mozalbete, le dice, pues bueno, quiero que me lo sacrifiques. No era algo extraño en aquella época, puesto que donde él vivía, la gente que le rodeaba, los pueblos que le rodeaban, se dedicaban al sacrificio de humanos, se dedicaban al sacrificio de niños, y resulta que Dios, que decía que aborrecía el sacrificio humano, le pide a Abraham que sacrifique a su único hijo. Fruto de un milagro, fruto de la vejez, fruto de... Y tal fue la confianza que Abraham tenía en Dios, porque Dios se había ganado esa confianza, que Abraham se levantó muy temprano y se dispuso a sacrificar a ese niño. Dice que estuvo andando 3 días. Yo no quiero, yo me pongo, porque me pongo a leer la Biblia y me meto en el personaje, y yo no quiero ni pensar lo que ese hombre tenía que estar pensando durante 3 días. La primera palabra que diría, porque yo se la he dicho a Dios muchas veces, no lo entiendo. Las cábalas que ese hombre se tenía que hacer, vamos a ver. Tú eres quien me ha dicho que me das este hijo. Y ahora me estás diciendo que lo mate. ¿Quién lo entiende? ¿Quién lo entiende? Así me pongo yo cuando leo la Biblia. Así me pongo yo delante del Señor a imaginarme todas esas cosas, porque no es entendible. No es entendible. Yo tengo un hijo que tú me has dado y ahora me estás diciendo que lo mate. No se entiende para nada. Pero ¿qué pasa? Llegan allí al monte, dejan a los criados abajo y sube Abraham con el hijo. Y para más recochineo, le dice Isaac, bueno, padre, tenemos el fuego, tenemos la leña, ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero? Y Abraham le dice, Dios proveerá. Por no decirle, el cordero eres tú. Es que son situaciones, muchas veces lo leemos y no nos metemos en lo que las personas llegaron a pensar, pero son situaciones difíciles y complicadas. Y nosotros sí sabemos el final, pero Abraham no sabía el final. Y el final fue que justo cuando iba a degollar al hijo, la Biblia dice que iba a degollar a su hijo, justo en ese momento Dios lo paró. Pero llegó al punto a punto estuvo de degollar a su hijo. Pero había una cosa curiosa, una frase curiosa, que él iba diciendo por el camino. Iremos a hacer sacrificio y volveremos. Él sabía que iba a volver con su hijo. Aunque lo matara, aunque le hiciera lo que le hiciera, él sabía que iba a volver con su hijo. Tal era la confianza que tenía Abraham, pero esa confianza la tenía de todos esos encuentros que él había tenido con Dios. En cada encuentro Dios le había hecho una cosa diferente. En el primero dice que le cambió su corazón y creyó, y le fue contado por justicia. En otro de los encuentros le cambió el nombre, que sonaba pitorreo el nombre, porque de padre exaltado, que tenía un hijo, el hijo de una esclava, le cambia el nombre a padre de multitudes, de Abraham a Abraham. Y a Sara le cambia el nombre, se llamaba Sarai y le pone Sara, que significa princesa. Sonaba aquello, uno que tenía un hijo y encima que no era de su mujer. Los dos viejos. Pues claro, no me extraña que Sarai dijera, vamos a ver, ahora que yo ni puedo tener hijos ni nada,
¿Cómo es posible? No me extraña, la risa no me extraña. Ya, Isaac significa risa. Pero es que sonaba a risa pura, a risa pura. Y en este encuentro, en este sacrificar a su hijo, Dios lo paró. Y cuando lo paró, vieron un cordero en la salsa, enredado en la salsa del monte. Y ese fue el que sacrificaron. ¿Y sabéis? Abraham le puso un nombre distinto a Dios, un atributo diferente, porque él tenía riqueza, él tenía posesiones, él tenía todo, pero ese hijo lo anhelaba a él y Dios se lo concedió. Y a partir de entonces dijo, es Jehová Jireh, Jehová mi proveedor. Él es quien le proveyó y ya él supo que su provisión venía del cielo. Ahora bien, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nuestras vidas? Yo puedo hablar de mí, de mi experiencia. El Señor me ha llevado a veces a límites. No límites tan graves como llevó a Abraham, porque yo no sé si ese límite lo hubiera podido soportar o no. Pero el Señor me ha llevado muchas veces a límites extremos. A límites insospechados que en mi vida pensaba yo que iba a pasar por esos límites, hasta llevar a estar a punto de entrar mi marido en prisión por estafa, cosas que nos han pasado que son terribles, sin haber hecho nada. De ser un empresario, de tener una persona que me limpiara la casa, de vivir yo muy relajada y muy tranquila económicamente, a de la noche a la mañana íbamos a perderlo todo, absolutamente todo. Que yo tenía 3 niños pequeños, una con 7 y 2 con 3, gemelos. Y mi marido tenía que seguir trabajando en la empresa aunque no cobraba. Porque tenía que seguir trabajando en la empresa, no podían dejar de trabajar en la empresa, pero no cobraba. Y tener mi marido una depresión de que yo lo veía de irse por la mañana y cuando él salía por la puerta, yo empezar a orar. Tal era la depresión que tenía que yo pensaba que por el camino se quedaba y no volvía. Pero ¿sabéis lo que yo puedo decir de ese tiempo? En mi mesa nos faltó un plato de comida. Mi marido no entró en prisión. No perdimos el piso. El Señor hizo milagros muy grandes en ese tiempo en mi vida. Yo puedo decir, Dios es mi proveedor, porque lo leo en la Biblia. Pero yo puedo decir, Dios es mi proveedor, porque lo he vivido en mis carnes. Puedo hablar de la fidelidad de Dios, porque en todo este tiempo, y mira que hemos pasado tiempos malos, en ese tiempo su nombre ha sido quien ha estado guardándome y protegiéndome. Ha habido tiempos que yo no sabía ni cómo iba a vivir, ni cómo iba a subsistir. Y ha sido tiempo de abundancia en mi casa, que no ha faltado nada. No me han cortado la luz. He tenido para calentarme. He comido manjares, cosas que yo con dinero no me compraba y me las han regalado. He vestido ropa de marca, que a mí me importa un pimiento, pero he vestido ropa de marca. Yo sí puedo decir, el Señor es mi proveedor, pero lo puedo decir porque Él me lo ha demostrado. ¿Y ahora qué pasa? Bueno, pues ahora
tenemos, a veces no tenemos, rachas más buenas, rachas más malas, pero sí puedo decir que es fiel, que en mi vida es mi proveedor, que mi provisión viene de Él. Entonces es tiempo de que experimentemos, porque podemos ser ciudadanos del reino de teoría, pero eso no vale. Eso no vale. El Señor nos va a llevar a extremos. El Señor nos va a llevar a cosas. Pero es que si yo no llego a llegar a ese extremo, yo no sé que Dios es mi proveedor. Hasta que no se experimentan las cosas, hasta que no se viven, no se sabe. Y es tiempo de experiencias delante del Señor. Yo quisiera invitaros a eso, a que experimentéis, a que gustéis que Dios es un Dios proveedor, un Dios bueno. Porque nos vamos a ver en circunstancias, y en las circunstancias malas sale lo peor de nosotros. Cuando tú estás en una circunstancia mala y extrema y sale algo malo, cuando yo estoy en una circunstancia mala y extrema y sale algo malo de mí, así soy yo. No nos equivoquemos. Cuando estamos en un extremo, lo que sale de nosotros, eso somos. Muchas veces pensamos que somos muy maduros, que somos muy estos, pero nos vemos en una circunstancia extrema y nos venimos abajo. Pero las circunstancias, como ya dije el viernes, nos llevan a tener encuentros con Él. Y a que cada circunstancia extrema a la que Él nos lleva, nos enseña a Dios en una de las distintas facetas. Si yo estoy enfermo y Él me sana, yo sé que Jehová es mi sanador. Pero si yo tengo escasez y Él me provee y día a día me va dando, yo sé que Jehová es mi proveedor. Entonces es tiempo de que comencemos a experimentar, a gustar de lo que Él puede hacer con nosotros. Para eso, cuando Él nos dice algo que nos parezca una locura, como le dijo a Abraham, porque a mí me ha dicho el Señor cosas que yo me he empezado a plantear si era Él o no era Él quien me hablaba. Él me ha dicho cosas que para mí iban hasta en contra de la palabra de Dios, pero que por obediencia y por amor a Él las he hecho. Y me he dado cuenta de donde yo pensaba que era un lío, que era un trastoque, que me he dado cuenta que en eso se ha movido Dios. En mi obediencia es en lo que Dios se va a mover. Tenemos que mantenernos firmes, tenemos que escuchar la voz de Dios para poder ser ciudadanos de este reino. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, afinarnos con Él, oírlos y dejar que Él nos lleve a esos extremos. Y cuando estemos en esos extremos, dejar que Él nos muestre cómo es nuestra provisión diaria y que todo es de Él, por Él y para Él. Entonces, esa es la palabrita que yo tenía esta mañana. Y además es que hay una... Podéis pensar que es una mala noticia, pero en el fondo es una buena noticia. Y es que esos momentos extremos, sí o sí, los vamos a tener. Sé que puede sonar a mala noticia. Para mí es una buena noticia, porque sí o sí esos momentos los vamos a pasar. La clave de eso está en lo de buscar primero el reino de Dios y todas las demás cosas os serán añadidas. Si estamos angustiados por las añadiduras, es porque no estamos buscándole a Él, sino a lo que estamos necesitando. Y lo que Él te está diciendo es: ¿para qué vas a perder el tiempo y te vas a dejar los dientes en las cosas si yo ya te las tengo preparadas de antemano? Deja tu tiempo en buscarme a mí y yo te las doy. Entonces, cuanto antes entendamos eso, pues más fácil va a ser que vayamos creciendo y vayamos pudiendo conocer a Dios en una faceta diferente,
porque tiene muchísimas facetas que a día de hoy ni tú ni yo conocemos de Él. Y Él lo que quiere es mostrarse, como hizo con Abraham, mostrarse y que puedas gustar cada una de esas facetas, que puedas vivir cada una de esas facetas. Así es que vamos a poner una canción y vamos a arrebatar todo lo que Él nos ha dado, todo lo que Él te ha prometido a día de hoy, arrebátalo y vamos a fijar nuestros ojos en Él para lo que tiene que venir mañana. Y luego vamos a compartir la Santa Cena. Pero vamos a arrebatar, porque una de las cosas que Abraham hacía era moverse. A Abraham le dio la promesa de que iba a tener un hijo con Sara, pero si no se acostaba con Sara, el hijo no venía. Tuvo que hacer. A Abraham le dijo que iba a ser padre de multitudes, pero lo que le dijo fue: mira las estrellas, ¿puedes contarlas? No, me he perdido en la cuarta. Cuenta la arena del mar, ¿la puedes contar? No, no la puedo contar. Él salió de la tienda a contar, a ver lo que Dios le estaba diciendo y no era capaz. Él salió de su tierra, la tierra de su parentela. O sea, tuvo que hacer. Y nosotros nos quedamos así esperando que Él haga. Pues nos vamos a hacer viejitos de 100 años y todavía no hemos tenido el hijo. Así es que vamos a arrebatar. Poneos de pie.